Fuimos viendo últimamente, o al principio de esto de uso de los medicamentos, tienen alguna duda, inquietud, algo que no se haya entendido bien. Algo que me quieran preguntar. A los que vienen a una farmacia, o sea, no solamente colaborar en esto qué sé yo, colaborar con el software farmacéutico, con la preparación, sino que también está el tema del asesoramiento. Y es algo que lo tienen que tener bastante bien en claro, porque ¿por qué esto que les digo de tenerlo, digamos, en claro? Porque yo sigo pensando, y esto también, aparte de trabajar acá, estoy en una universidad privada donde estoy dando para farmacéuticos y bioquímicos, anatomía, educación para salud, materias anatomía que el farmacéutico y bioquímico la odian, pero bueno, ¿qué va a hacer? Siempre me meto en esas cosas. Bueno, entonces, ¿cómo es el asunto? Yo soy un convencido, la directora de la carrera es una farmacéutica y bioquímica, muchas veces charlábamos en cuanto a la orientación, que las farmacias tienen, o tendrían, o por lo menos en estos lados, no sé, ya sé que hay miles de formas de ejercer el tema de la farmacia, y como centros de atención primaria. O sea, donde, es más, a veces en algún lugar, en un barrio, la primera pregunta es el que está atendiendo la farmacia. Y es más, hasta a lo mejor hasta le van a tener más confianza. Le va a decir, mire, el médico me indicó esto, ¿será bueno? ¿Por qué? Porque... Y sí, ¿Cómo dice? No, hay que responder sí. Sí, lo que dijo. Estuvimos en la ética loquiana, Si no hacemos Aristóteles. Si todo es el mito de la caverna, listo. Bueno, sí, puede ser que sea así. Pero bueno, pero más allá de esta nota por ahí media de color o no, ¿qué quiere decir? Tendría que existir alguien que está enfrentando esa situación que mínimamente sepa lo que está dispensando. ¿Se entiende? Es una función la de asesorar. Por eso, digamos, la importancia, digamos, del conocimiento de esta materia, que, bueno, yo la trato siempre de dar, sin a veces entrar en una farmacología muy profunda, porque digan, no, ustedes no pueden también aprender, pero yo siempre trato de pensar a qué grupo estoy tratando de orientar. Entonces, en ustedes tener una idea del funcionamiento, por eso está esta materia. Bueno, estamos, pórtense bien, están las inspectoras, no, está Maite de zona, ahí están todos ahí entregando papeles, bueno, sí, vayan a la clase. Bueno, entonces, vimos un poquito el tema de los corticoides, y los glucocorticoides es una medicación muy interesante, muy buena, inclusive hoy en día para el tratamiento de las enfermedades respiratorias hay corticoides de inhalación oral, la dexametasona, pero aunque sea en forma oral, digamos, a través, oral, pero a través de digamos, de una nebulización o si no, de algún aparatito que te permita entonces colocar por medio de un puff. Ustedes saben lo que es eso, ¿no? Sí,
medicamento. Y bueno, y generalmente dicen que si viene por vía inhalatoria, realmente el efecto sistémico es menor. Brochecito. Entonces, ¿cuáles? Son muy buenos los corticoides. Es más, el corticoide puede potenciar la actividad del broncodilatador, tanto de los beta-2 como de la teofilina. Pero su uso prolongado produce efectos adversos. Es necesario conocerlos. ¿Cuáles son esos efectos adversos? Uno de esos efectos adversos es que tiene potencia antiinflamatoria. ¿Por qué tiene potencia antiinflamatoria? Porque disminuye la producción de los glóbulos blancos o leucocitos, ¿no? Inhibe su reproducción. Por eso es antiinflamatorio, porque al inhibir la producción de glóbulos blancos también inhibe la producción de sustancias, mediadores que producen esos glóbulos blancos. Por ejemplo, interleuquinas, que son, digamos, sustancias que pueden intervenir en el proceso inflamatorio que siempre puede tener el asma y siempre puede tener el EPOC. O sea, en los procesos esos inflamatorios puede haber un acúmulo de glóbulos blancos y estos entonces hay que disminuirlos. Pero así como ese efecto es bueno, el uso prolongado de los corticoides puede llevar a una leucopenia. ¿Qué quiere decir esto? A una disminución. ¿Me alcanzan a escuchar atrás bien? ¿Seguro? Si no, díganme. ¿Qué quiere decir la palabra leucopenia? La palabra leucopenia, leuco, estoy hablando de un prefijo latino, no de otra cosa, quiere decir blanco, leuco. Y peña quiere decir poco. ¿Por qué puede haber una leucopenia? Bueno, porque este efecto beneficioso, que es la inflamación, si uno tiene que darlo por tiempo prolongado, quizás lo vamos a ver menos en las formas inhalatorias, termina muchas veces como, no solamente hay que darlos, si uno quiere hacer la terapéutica en serio, no lo tenés que dar solamente en el momento agudo, primero con el broncodilatador y después coayudando. Vas a tener que seguir. Entonces, este seguimiento puede traer como efecto adverso la leucopenia y la agranulocitosis. A ver, lo vamos a escribir. No pasaba. No, espera, agranulocitosis. ¿Qué quiere decir agranulocitosis? Disminución de los glóbulos blancos, especialmente de los que tienen gránulos, los neutrófilos y los eosinófilos. ¿Puedo repetir, profe? Sí, disminución de los glóbulos blancos, especialmente los que tienen sustancias que se acumulan en forma de gránulos, mediadores químicos, como los neutrófilos y los eosinófilos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir citosis? Citosis es célula. Y a gránulo, el prefijo acá que viene a, quiere decir sin. Entonces, también en las historias clínicas se suele colocar que pueden producir neutropenia. ¿Se entiende lo que quiere decir? Quiere decir que vas a poder tener menos glóbulos blancos, pero fundamentalmente también menos neutrófilos. Neutropenia, se escribe así. Neutropenia. Esto de neutrófilo y peña es de disminución. Neutropenia. Entonces, ¿qué sería la disminución de glóbulos blancos.
Todo es la disminución del glóbulo blanco. Todo es, pero acá, a partir de la disminución de glóbulos blancos, que eso se llama leucopenia, sería el género de todas estas palabras, podemos tener agranulocitosis, que es la disminución de neutrófilos y eosinófilos, y neutropenia, que significa la disminución de glóbulos blancos, pero de neutrófilos. A ver, ¿qué significa todo esto? Si uno hace un análisis de sangre que se llama hemograma, que permite ver las células sanguíneas y contarlas, hay unas camaritas que tienen en el laboratorio que se llaman cámaras de Newbager, que uno carga la cámara y permite contar los glóbulos blancos y también glóbulos rojos. Igualmente, cuando uno tiene bastante cancha en mirar preparados, se da cuenta más o menos del número, sí, del porcentaje también. Pero bueno, normalmente el organismo humano tiene que tener fisiológicamente entre 5.000 y 9.000 o 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Quiere decir que si tenemos menos de 5.000, estamos hablando de leucopenia. Pero eso es un dato general. A nosotros también nos interesa saber si todos los glóbulos blancos disminuyen o alguno en especial. Bueno, cuando disminuyen estos, los neutrófilos se llaman neutropenia. Los eosinófilos, eosinopenia. Y los linfocitos, linfocitopenia. ¿Está? Linfocitopenia, eosinopenia y neutropenia. En realidad, la eosinopenia es más, digamos, más rara. ¿Por qué? Porque si uno hace la fórmula, uno dice 5.000, ponele a 10.000 glóbulos blancos. Pero vos pedís fórmula. ¿Qué quiere decir? De esos 5.000 o 10.000, ¿qué porcentaje de neutrófilos tenemos? ¿Qué porcentaje de eosinófilos? ¿Qué porcentaje por ahí de monocitos? ¿Y qué porcentaje de linfocitos? Eso es muy importante, porque cuando uno está estudiando enfermedades infecciosas, vos podés tener, ponele, aumento de los glóbulos blancos, pero si vos ves la fórmula con un gran aumento de los neutrófilos, es muy probable que esa persona esté cursando con algo agudo, algo bacteriano. En cambio, si tiene muchos linfocitos, tendríamos que pensar más en algo parasitario o viral, o eosinófilo. Bueno, entonces, los neutrófilos aproximadamente pueden llegar a constituir entre el 60 y 70% del total. Y prácticamente el otro 20 a 40, 20 a 35, los linfocitos, monocitos es 1% y eosinófilos de 2 a 4%. Quiere decir, a grandes rasgos, los que más predominan, en el silencio posible y con el foro, porque está en reflexión, Bueno, entonces, déjame hablar. Entonces, neutrófilos, entonces, tenés, por lo general, entonces, lo que va a producir, como les estaba diciendo, estos corticoides, estos glucocorticoides, mucho más si uno los da en forma sistémica, en forma oral o en forma inyectable por un determinado tiempo, la posibilidad de producir una leucopenia con disminución en un principio de los neutrófilos y en un segundo principio también de los linfocitos. Entonces, si yo los uso en el tiempo, fíjense que puede hasta producir una paradoja, porque si para la inflamación yo voy a tener estos neutrófilos que en cierta medida, si están muy exagerados, no me sirven, pero en condiciones normales sí me sirven, entonces si yo bajo mucho estos neutrófilos y linfocitos porque usé corticoides durante mucho tiempo, es muy probable que encima, si es asmático, tiene un EPOC, con los daños que ya estuvimos viendo, que este medicamento traiga como consecuencia infecciones sobreagregadas. Para hacerlo sencillo, si hagamos más fácilmente pasto de infecciones.
bacterianas y virales, fundamentalmente parasitarias en segundo término. ¿Qué quiere decir esta orina? Que van a ser más infecciones urinarias, que van a ser por ahí más infecciones pulmonares, que a lo mejor se van a golpear una rodilla y van a hacer una artritis, etcétera, etcétera, etcétera. Que van a ser infecciones en la piel de tipo micóticas, superficiales. Es bastante frecuente y se ve más en la mujer que tiene que estar tomando estos corticoides, un hongo que se llama Candida albicans. La enfermedad se llama candidiasis, que la candidiasis fundamentalmente se puede observar en la piel candidiasis, se puede observar a lo largo de la piel de la mujer, pero fundamentalmente a nivel submamario. La piel se pone coloradita y bueno. Entonces, síntesis, para no marearlo, a la acción de poder ser un antiinflamatorio, lo que vamos a tener que su uso por ahí prolongado y también de acuerdo a la idiosincrasia de cada persona. Uno dice uso prolongado, la pregunta que uno podrá decir, ¿y cuánto? ¿Un año? ¿6 meses? ¿2 días? Bueno, eso dependerá de la constitución genética y cómo puede sensibilizar cada uno. Pero tiene que ser un uso prolongado. ¿Qué quiere decir? Si vos usás un día un corticoide y después te retirás, y te retirás pausadamente, fíjate, qué sé yo, por decir 20 miligramos, al otro día usas 10, después 5, después 2 y chao, es probable que esto no lo veas. Bueno, entonces, una reacción adversa importante es el tema de la parte infecciosa. Y si yo estoy hablando de la parte infecciosa, es muy probable que al mostrador de la farmacia pueda llegar gente que tenga problemas de diabetes. Diabetes mellitus, la diabetes donde aumenta la glucosa. No la vimos todavía, pero es una enfermedad que prácticamente, según las estadísticas nuestras, afecta entre el 7 y 10% de la población. 2 millones de habitantes, Matanza, y 2 millones de diabéticos. 50% lo sabe, 50% no lo sabe. 25% de los que lo saben se tratan medianamente bien y otro 25% se tratan mal. Así que es muy fácil que después te llegue a la guardia una cetoacidosis diabética o una gangrena diabética que haya que tomar medidas realmente muy drásticas. Pero pasa eso. Bueno, pero volviendo al tema. Entonces es muy probable que por ahí uno tenga diabetes. A veces el personal de farmacia ayuda a pesquisar esta enfermedad a través del glucotest, que se puede hacer en forma directamente con un pinchacito, un aparatito que lo da el Programa Nacional de Diabetes. Y lo más interesante es cuando esto se hace a la pesquisa. Vos, por ejemplo, gente que está en una plaza, vos agarrás y ahí te encontrás con ese grupo, ¿no? El que viene con orino mucho, tengo sed y bueno. Y no está comiendo algo dulce en ese momento. No importa, malísima, me encantó eso. Ahí te lo va a responder el joven profesor Lee. Si está comiendo algo dulce, la Organización Mundial de la Salud previó esa situación. Entonces, con 8 horas de ayuno, te consideran un valor elevado de glucemia de 126 para arriba. Pero cuando vos no tenés las 8 horas de ayuno, por ejemplo, vamos a apostar más. Aparte de comer algo dulce, se mandó, qué sé yo, una pizza. ¿Qué más? ¿Qué les gusta? Bueno, un choripán, lo que quieras. Bueno, así 11 fue a trabajar y vos te subís al colectivo 620 por la zona de Dorrego con toda la gente del programa sanitario. Y le vamos a hacer un pizzacito. Te miran con gran cara, una cara así. Bueno, si esto tiene algo que ver con la realidad, les puedo asegurar que lo tuve que hacer, hay que ganarse el pan. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vos ahí, si la glucemia te da por encima de 180 o de 200, lo podés considerar también, digamos, lo podés
encuadrar dentro de los parámetros de la diabetes. Porque la diabetes es un síndrome. La hiperglucemia es quizás lo más destacado, pero tenés que porotear, juntar otras cositas para estar bien seguro. Tampoco sirve a veces un solo resultado. Hay que ¿Qué le decís al paciente? ¿Y qué decís al paciente? Bueno, Control. vaya, no, le decimos al paciente, ya acá, ya se tiene que meter en el Programa Nacional de Diabetes, que estaba en mi época la doctora María Angélica Gallarre, y una vez que te incluís en el programa, tenés posibilidades de recibir las tiras, el aparatito. No, pero no y lo todo. mandás a que se controle y eso. Y sí, también, la farmacia también se lo decimos, pero aparte, bien, la farmacia forma parte de ese contexto. Por ejemplo, la farmacia se divide en una segunda opción. Una vez que vos lo tenés con insulina y con glucemia de sualo, ahí lo metés. O si no, el flujo al revés, que viene un poco cansado, vos le hiciste la glucemia, no importa si se comió un choripán, y vos le encontrás así la glucemia, entonces le decís, bueno, se tiene que ir a atender, o lo llamás al dueño de la farmacia, que seguro va a estar ahí, al seguro, observando todo lo que haces, bancándote, no va a estar en otro lado, no va a estar con el título colgado ahí, se va a ir a otro lado, no, eso no pasa. Entonces, vos, y tuvo la suerte de encontrar en el mostrador un técnico egresado de farmacia hospitalaria, ¿no? Porque a veces en el mostrador, bueno, puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Tampoco pasa eso. Entonces, bueno, entonces vos lo podés, si está realmente el farmacéutico responsable, vos lo tenés que reportar al farmacéutico, y el farmacéutico, de acuerdo a su título, puede empezar a recomendar un tratamiento con hipoglucemiantes o insulina. Después, obviamente, chequeado con la parte médica. Porque él no es que tiene que tratarlos, pero tiene esa posibilidad, porque él conoce mucho, o tendría que conocer mucho de medicamentos. ¿Se entiende? Por lo menos así se tienen que formar. Entonces ese sería el circuito. Pero no hay problema, porque aparte lo de las 8 horas de ayuno, mucha gente te camelea. Antes le decían que era una prediabetes, pero no existe, no es una prediabetes, es una diabetes. No, eso lo vemos después cuando como vamos a ver el preinfarto, ¿no? No ¿También? quiero, no, tenés un principio de una neumonía. Claro. ¿Y dónde está el final? Sí. Claro, eso no es. Claro, eso no es. Estudiar filosofía, bueno. Claro, Para lograr entrar en paz. Bueno, está todo bien, pero Hay que facturar. nos estamos yendo para otro lado. Pero la pregunta que hizo acá la compañera me parece muy pertinente. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que vos, el tema de las 6 u 8 horas de ayuno, hay también mucho ahí, que no todos se hacen. Yo te lo puedo decir porque entre otras artes y oficios, para ganarme algunos manguitos, yo trabajé como técnico de laboratorio. El título de médico te habilita a poder ser director de un laboratorio de análisis clínico, pero tenés que renunciar a la parte médica, ¿se entiende? Entonces vos podés, si vos tenés lo suficientemente conocimiento. Pero yo no lo hice por eso, yo lo hice más para trabajar con un bioquímico y bueno. Entonces, ¿qué pasa? El que te camelea con el ayuno te das cuenta enseguida, porque la sangre cuando la dejas en un tubito, lo primero que tiene que hacer, en la guardia le decimos el perro, que está, ¿viste? El último del laboratorio, y que le mandan a comprar la bebida, no te reís, pero es así. Entonces, el que entra el primero, tenés que dar entrada a todas las muestras, rotularlas, ojo, que no se escape de la muestra de fulano con sultano, y vos vas mirando
la muestra y por ahí te dejan hacer un análisis muy fácil, que es la eritrosedimentación. Que cargan un tubito y tenés que esperar ahí 1 hora a ver cómo baja. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Vos te haces el ojo, más que el colorímetro, el fotocolorímetro, que es el último aparato de generación, y lo ves. El que come generalmente hace el suero una capita blanca de grasa, que si no tiene una hiperlipoproteinemia, una enfermedad, es porque no cumplió con el ayuno. Son las grasas que se acumulan ahí, que tienen una densidad que hacen que puedan ahí formar diferente al plasma. Porque la grasa no se... Bueno, ya lo vieron, ustedes saben biología, no se disuelve ahí. Entonces, insisto, esto es muy importante. Es como el tema de las vacunas. Las vacunas del Plan Nacional no necesitan recetas, no necesitan nada, hay que aplicarlas. Ya se trae muchos enojos, ¿no? Pero bueno, es así. Y en el caso de los ayunos, bueno, está el que te lo hace, y si no, se busca, eso se llama en salud pública buscar pesquisa, ir a la pesquisa de la población. Pero bueno, es un temor que lo dejaríamos para otro momento, porque después hay que hablar de glucemia, de hipoglucemia, que es un problema muy severo. Inclusive yo lo tengo que tratar en el profesor de educación física, que es ejercicio y diabetes, que si bien es favorable, hay un gran problema que es la hipoglucemia que se puede producir durante la actividad física. Bueno, eso después lo vamos a charlar. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Puede ser diabético, asmático, ¿no? Aparte de hipertenso, diabético. Bueno, esta diabetes, bueno, el glucocorticoide eleva los niveles de glucosa. Es un hiperglucemiante. ¿Y qué hacemos, Glina, si es diabético? Necesita un corticoide y ¿qué hacemos? ¿No se lo voy a dar si lo necesita? Sí. ¿No hay alguna interacción ahí con los medicamentos ¿De cuál? de la metformina, por ejemplo? Sí. Hay también una interacción, es una muy buena pregunta. Hay también una interacción, no solo con la metformina, sino con la glibenclamida, sino también con las insulinas, porque todas esas medicaciones tienen que viajar por la sangre unidas a proteínas plasmáticas. Entonces, es como tener un mismo colectivo que tiene que transportar muchas cosas. Entonces, hay una especie de competencia. Si el corticoide le agarra al transportador a la metformina, la glibenclamina, entonces esta queda libre. Y si queda libre, nos podemos ir por ahí para el otro lado, que hay una hipoglucemia. Pero hay una interacción. No entendí. Vamos a hacerlo más fácil. Claro, uno predomina más que el otro. No es fácil. Vamos a hacer. Ahí ayudante mía de biomecánica. Azúcar. No, azúcar. Tomaste el mismo bondi. Ya dijimos, estimado, que acá, por lo menos en estos claustros, vamos a hablar de glucosa. De la glucosa en sangre. Porque el azúcar aprendimos que es un disacárido. Glucosa con fructosa. Entonces acá hablamos de la glucemia, glucosa. El asunto es así. El tema es, de estas de las interacciones medicamentosas, se puede dar en esto como en algún otro medicamento. El asunto pasa que en la farmacología, el metabolismo de los medicamentos, que algunos lo pueden llamar farmacocinética, es el metabolismo, intervienen los mismos actores, las mismas cosas, que en la fisiología normal. ¿Qué quiere decir? Si yo necesito que un corticoide llegue a un determinado lugar, el viaje lo tiene que hacer en una proteína, que puede ser lo mismo proteína para el corticoide como medicamento,
que puede compartirla con un anticoagulante, que la puede compartir con un antihipertensivo, que la puede compartir con el medicamento que lo dijo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy llenando mucho esa proteína, como si fuera un colectivo, yo tengo que tomar un colectivo para llegar a un determinado lugar, lo paro y está todo lleno, la puerta se cierra y yo quedé afuera. Acá pasa lo mismo. Si yo se establece como una competencia. Si yo dentro de la proteína tengo lugar para el corticoide y la metformina, pero yo tiro mucho corticoide, la metformina, cuando quiera entrar, no va a entrar. ¿Qué quedó? En sangre. Y quedó libre. Libre. Es como cuando uno queda libre. Entonces, cuando queda libre, esa metformina, que es un medicamento, uno de los medicamentos que se usa como hipoglucemiante oral, o sea, es una pastillita que uno cuando la da en determinados momentos te puede bajar la glucosa cuando está alta. Entonces, ¿qué pasa? Está libre. Entonces, al estar libre, yo tengo una mayor concentración de la misma en sangre. Eso hace que me baje la glucosa, pero si yo tengo mucho más de lo que tengo que tener, el mismo remedio que era beneficioso me trae la hipoglucemia. Así de complejo es la cosa. Ni que hablar si a lo mejor están compitiendo un corticoide con un anticoagulante. Papito, que me quede el anticoagulante libre, bueno, chorreo sangre por todos lados. ¿En serio? Bueno, viene ahí. Por eso insisto, una cosa es la farmacología y otra cosa es la terapéutica. La terapéutica, yo qué sé yo, a veces se exagera el arte bueno, no sé, es un conocimiento, qué sé yo entiendo arte de otras cosas, pero bueno, pero es un conocimiento que uno lo que tiene que hacer es razonar todas esas cuestiones. Y eso es lo que razona tanto la farmacología para el médico como para el farmacéutico. Entonces, tiene que conocer todo eso. Porque si no, un mismo medicamento, en interacción medicamentosa puede provocar lo otro. Entonces, ¿pude ser más claro? Sí. ¿Seguro? Bueno. Entonces, eso siempre lo sepan. Y otra cosa que también es fundamental, no sé cuántos grupos vamos a poder ver o no, pero si en algún momento lo vemos, a lo mejor todos, pero ustedes pueden tener alguna lectura de algo de esto, siempre hagan el paso de entender primero la fisiología, cómo funcionan las cosas normalmente. Después, cómo se altera eso porque vino algo y lo desbalanceó. Y ahí después metes el fármaco. ¿Y cómo estabiliza con un fármaco? ¿Cómo lo puedo mejorar con un fármaco? Porque el fármaco va ahí con la misma ruta que lo que tenemos naturalmente. Por ejemplo, en las carreras de farmacia, de bioquímica, de medicina, farmacología es una materia que viene posteriormente a fisiología y fisiopatología. No lo podéis ver de otra manera. No. Yo estoy hablando ahora de corticoides, pero si uno no tiene idea fisiológicamente dónde se producen, qué es lo que producen, quién lo controla, y es más, el fármaco muchas veces solo exagera o mejora algo que fisiológicamente tenés. Viene así el tema. Por eso es importantísimo conocer la fisiología. Bueno, ¿te pude contestar lo de la glucemia? Bueno. Sí, pero no. Bueno, contesté todo, te contesté lo tuyo, todo bárbaro. Bárbaro. Yo les agradezco que me pregunten. No, en serio. Si a veces de estas charlas pueden surgir cosas, qué sé yo, interesantes, no es la idea venir, chao, estudiate todo eso. No me gusta así. Así que esto me gusta que me pregunten. Bueno, entonces, razonamos eso, de los neutrófilos, agranulocitos, todo eso bien. Quiere decir, un efecto adverso, infección. Otro efecto adverso, me pueden generar hiperglucemia y agravar una diabetes.
o directamente no solo agravar una diabetes, poner de manifiesto una diabetes. Ponerla de manifiesto. Claro, estaba por ahí medio oculta. Hace muchos años ahora se lo sigue también haciendo, pero un poquitito a veces menos. Especialmente cuando hay controles de embarazo, pero también en gente que no está embarazada. Hay una prueba que se llama tolerancia oral a la glucosa. Voy a escuchar nombrar. Que a lo mejor de un valor, qué sé yo, de 100, 110, y querés saber si tiene, no tiene, entonces la persona va a un laboratorio, previamente tuvo que ingerir glucolín, que es la glucosa artificial, bueno, una cantidad de gramos, bueno, y se le va haciendo como 3 pinchazos para ver previo cómo actúa la insulina, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una prueba. Sangre antes y después, ¿no? Después, sí. Se le da, primero se le saca sangre, después se le da el glucolín. Sí, es así. Entonces, ¿cómo es entonces el asunto cuando le das entonces ese glucolín? Vos cuando le estás dando ese glucolín, vos lo que le estás simulando un exceso de glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo que le querés forzar por ahí a esa persona un aumento de la glucemia. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Bueno, cosa que si a lo mejor en forma basal tenía valores normales. ¿Por qué? Porque esa insulina, todos nos alimentamos y subimos la glucemia. No crean que eso es algo de diabético, pero como tenemos la insulina correctamente, la baja. Y en este caso, no te la baja con el tercer pinchazo. Previa, ahí, tercer pinchazo. Y el glucolín en el medio. Entonces vos, si estás dando un glucocorticoide, estás generando también para esta gente como una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Porque a lo mejor ese exceso de glucocorticoide que estimula la glucogenolisis, la neoglucogénesis, lo que vimos la clase pasada, ¿qué te hace? Te eleva la glucemia. Entonces, alguien que a lo mejor no sabía que era diabético, salta la diabetes como consecuencia de un tratamiento con glucocorticoides. ¿Me explico? ¿Sí? Ustedes digan, ¿eso es bueno? ¿Qué sé yo? Por ahí es bueno, por ahí es malo, por ahí se descompensa, no sé. Depende. Pero vos lo podés hacer. Podés hacer eso. Porque mirá vos cuando estás en el mostrador de una farmacia, qué responsabilidad tenés ahí. ¿Ese estudio lo manda el diabetólogo? ¿Quién? ¿El estudio ese? Sí, generalmente el diabetólogo, un También los endocrinólogo. obstetras. Sí, bueno, pero el obstetra generalmente trabaja, claro, los obstetras tienen generalmente más formación quirúrgica. Entonces, sí, obviamente vas a ver interpretar una prueba, pero es mucho mejor si se trabaja en equipo. Entonces, donde cada uno, bueno, va aportando su mayor experiencia. Sí, en los embarazos manda. Yo me acuerdo que tuve que tomar eso. Bueno, ¿viste? Ahí está. Bueno, yo cuando trabajaba en el laboratorio, hacíamos entonces esos 3 pinchazos. ¿Y cómo me dio? No, vaya y pregúntele a su médico. Chao. Bien, pero es así. Bueno, justamente, es algo que se hace justamente como para forzar, digamos. Sí, había chicos que lo devolvían a eso también. Y sí, cuando tomás glucolina a veces no, realmente muchos no lo toleran, o sea, siempre está. El tema de náuseas, vómitos y reacciones alérgicas van para cualquier medicamento. Cualquiera. Yo tenía hambre, pero no lo... Claro, bueno, sí, por la polifagia puede llegar a ser una sospecha que puede haber algún problema. Bueno, bien, ¿se entendió entonces por qué la hiperglucemia? Bueno, seguimos. ¿Qué otro efecto adverso puede llegar a traer el corticoide, tan beneficioso? El
corticoide este, que es tan beneficioso, puede traer una disminución de la síntesis de proteínas. Disminución de la síntesis de proteínas. Y una disminución de la fijación del calcio en los huesos, porque inhibe una célula que se llama osteoclasto y osteoblasto, Disminución de qué? del calcio en los huesos. Y entonces esto produce lo que habitualmente se conoce con el tiempo, primero una disminución de la densidad ósea, eso se llama osteopenia. ¿De qué, profe? Osteopenia, disminución de la densidad ósea. Y esto puede llevar, si no es lo suficientemente tratado, a una osteoporosis. ¿Escucharon hablar? Sí. Bueno, Profe, anteriormente que había dicho. osteopenia. No, y anterior de ese. Sí, que disminuye la fijación La de calcio en el densidad. hueso. No, importa. anterior. Y disminuye la fijación de calcio en el hueso. Eso trae una disminución de la densidad ósea, osteopenia, osteoporosis. La célula no hace falta. Ah, perfecto, no estaba esperando ese. Bueno, osteoclasto, osteoblasto. Eso, Bueno, está bien. No, vamos mejor a los bifes, no. ¿Está bien? Perfecto. ¿Y eso qué te predispone? Una persona que está tomando mucho este medicamento, ¿sí? Que encima es, qué sé yo, una nenita de 10, 12 años con problemas de asma, pero aparte es una eximia bailarina en el Teatro Colón y tampoco se alimenta muy bien. Bueno, entonces, para no tener la crisis, bueno, va a la farmacia, a la dueña de la farmacia, que es la señora Pacheco, que está dándole trabajo a unos cuantos ex compañeros del curso, ya no se acuerdan que ella era una compañera más, hace trabajar por monotributo. No pasan esas cosas. Y si no te gusta, ahí tenés la puerta. Bueno, va y la nenita pregunta, ay, yo necesito el corticoide. Bueno, vas a saber que sea esta nenita o sea otro, inclusive si pasan en un enfoque en una persona mayor, la osteoporosis termina destruyendo al hueso. Entonces, son más predisponentes a tener fracturas, esta gente que toma corticoides, que se llaman fracturas patológicas. Pero Lina, ¿cómo puede ser eso? Si la fractura siempre es algo patológico. ¿Estás diciendo de qué color es el caballo blanco de San Martín? Blanco. No. El patológico en este caso se aclara porque es sobre un hueso que no es normal, que está como apolillado. Entonces, si vos estás tomando el corticoide, el farmacéutico o el médico tiene que, ahora vuelvo, tiene que indicar que le hagan una densitometría ósea, una tomografía, una resonancia, algo. Porque en la radiografía cuando sale, ya sale la fractura, listo. Vos tenés que ver la densidad ósea antes. En ese caso tenés que dar medicamentos, no solo el calcio, porque el calcio es una huevada al por mayor darlo solito. Ay, yo lo vi, bueno, no importa, no es así. Vos el calcio lo tenés que dar con un fijador, que es el fluoruro de sodio. Les he hablado yo que tuve bastante experiencia en reumatología, 4 o 5 años, en el Hospital Durán, trabajando con calcio solo, y me lo dan, bueno, qué sé yo, no sé. Tiene que ser calcio con... No es el tema hoy. Tenés que dar calcio con fijadores. Y por supuesto estimular la actividad física. Porque para prevenir, ir un escalón antes,
Entonces lo que produce es osteopenia, osteoporosis y fracturas patológicas. Los que viven con el PAF, por ejemplo, Sí. son, sea chico, sea grande, y vivís con eso porque tenés asma. Sí, obvio. Estás más expuesto a tener fracturas. El PAF, vos decís el PAF con un beta 2. Sí, o con cualquiera. No, con cualquiera, Claro. Un beta con un clona. Con razón. Ahí está. Ahí encontramos el porqué. No, y yo ya pensé que Vos tocas lo mismo, Damián, así lo que- que es la polisemia de las palabras, ¿no? Pero cuando dijo con cualquiera, ¿a dónde fue mi mente? Era retirar Claro, su... mucha porquería. Con cualquiera sería el tema que tiene que ver con qué grupo farmacéutico. Porque si no me decís, solo es un beta 2 agonista, no tendría que traer este programa. Podés traer otros, que los vimos. Ahora, si vos asociás un corticoide, que a veces en el problema de alma hay que asociarlo, no es que no. Por eso es la terapéutica. Inclusive los inhalatorios, como la beclametasona, que bueno, dicen que tienen menos efectos, digamos, de los sistémicos. Esto que yo les estoy diciendo se llaman efectos sistémicos, que está en la sangre, que está todo eso. Esos medicamentos, sí, con el tiempo, pueden llegar a generar fracturas patológicas. Aparte, asociado a una dieta con bajo calcio, con pocas proteínas, sedentarismo. Entonces, ahí se arma un combo que puede haber. Estas nenitas hacen fracturas patológicas. Son chiquitas jóvenes, porque se tienen que dar por un determinado peso, hacen anorexia, hacen amenorrea y adelgazamiento. Es el síndrome de las 3A. Y si tienen asma, tocan el corticoide y de ahí van a la fractura patológica. Es esa fractura que a lo mejor a veces la gente mayor dice, mira, me golpeé y mirá la fractura de cuello de fémur, de cadera que me hice. Donde el golpe no justifica tanto. Pero ya el hueso, y aparte otras cosas, porque meterle todo al hueso no es tampoco el problema. Cosas biomecánicas. Pero tiene que ver con eso. Sí. Bueno, a ver, sí, ya tengo que entregar el programa, se nos fue, así que bueno, miren, mañana vamos a hacer un link, así que yo después mando, no va a ser la misma dirección, la mando, mañana salimos al aire de otro. A las 9 de la noche, me auspicia la Municipalidad de Matanza.